Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, bienvenidos sean todos nuevamente. Te voy a pedir que abras tu Biblia. Vámonos a Filipenses, capítulo 2. Estamos ya en el capítulo 2 de Filipenses y el día de hoy vamos a estudiar el pasaje que está en los versos del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Yo lo voy a tener aquí enfrente, si quieres leerlo conmigo acá. Si lo tienes en tu Biblia, sígueme también ahí. Esta es la Reina Valera 60. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18. El apóstol Pablo escribió en este pasaje lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuración y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares del mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Déjenme orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias porque es un privilegio abrir tu palabra. Es un privilegio poder leerla, poder profundizar en ella, porque realmente estamos profundizando en tu corazón, en lo que tú has decidido y has dispuesto, Señor, a hablar al hombre, Padre. Y esto que hacemos aquí, unidos como iglesia, Dios, pues es precisamente para buscarte, para conocerte, para crecer en ti, Padre. Ayúdanos a que podamos recibirlo de buena voluntad, Señor, con un corazón dispuesto, un corazón listo, preparado para glorificarte a ti. Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje anterior, algo que Pablo ha venido hablando, si tú te acuerdas, ha venido exhortando a la iglesia y usó el ejemplo del Señor Jesucristo, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de entrega, ¿te acuerdas? Ese ejemplo en el cual nos lleva a conocerle más profundamente cómo es su corazón y cuán grande es el amor por su iglesia. Ahora, lo que tú y yo necesitamos comenzar a ver y a aprender, y lo que Pablo va a hablar el día de hoy, es el cómo podemos nosotros llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a vivirlo, comenzar a llevarlo a cabo el día de hoy en nuestro corazón y en nuestra vida? Si te diste cuenta, en el versículo 2, el apóstol Pablo comienza con esta frase: por tanto. En el original, esta es una sola palabra que lleva al lector o al oyente, lleva a la conclusión, ¿sí? Se utiliza para concluir de todo lo que te he dicho, dice Pablo, de todo lo que hemos hablado. Ok, esta es la conclusión. Esto es lo que necesitamos sacar y aprender, ¿sí? Y lo que Pablo está buscando, ¿qué es? Que se vuelva un estilo de vida. Que del creyente no nada más lo aprendamos, no nada más lo sepamos, sino que lo vivamos. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Como siempre ustedes han obedecido, ¿te das cuenta? No nada más en mi presencia, no nada más cuando te ven, no nada más cuando vas a la iglesia, no nada más cuando el pastor está frente a ti, sino, dice Pablo, aún mucho más en mi ausencia. En todo tiempo, que tu vida se vuelva práctico lo que hemos estado hablando, dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que les está llamando a hacer? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. No debemos perder de vista en este caso que Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A creyentes. ¿Estás de acuerdo? Pablo le está hablando a personas que ya han sido salvadas.
Si te das cuenta, Pablo no está diciendo ocúpense de su salvación, no. Ni siquiera está diciendo ocúpense para su salvación. Está diciendo ocúpense en la salvación que ustedes ya tienen. Me gusta cómo lo traduce la NTV, por ejemplo, que dice, demuestren los resultados de su salvación. La NBI lo dice de esta manera, lleven a cabo su salvación. En otras palabras, Pablo está diciendo, pónganlo en práctica, que se demuestre. Esa palabra, ocúpense, literalmente se debería de traducir como hagan producir, y trae la idea como una cosecha, como un sembradío, ¿verdad? Que ya te está dando frutos. La idea de esto es que empieces a hacer producir lo que ya tienes. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hay situaciones en las cuales personas han llegado a mencionar que este pasaje se refiere más bien a que el creyente puede perder la salvación y por eso tienes que cuidarla con temor y temblor. Pero ni la palabra, ni la frase, ni el contexto está hablando de esto. Pablo está llamando a los creyentes a que demuestra lo que ya tienes. ¿Te acuerdas todo lo que hemos hablado? ¿Te acuerdas todo lo que ya Pablo viene insistiendo? Vivan en humildad, vivan en armonía, en humildad los unos con los otros. Hey, lleva a cabo eso que ya tienes. Es el mismo ánimo, no ha cambiado de pensamiento. Sigue hablando, que tu andar refleje el carácter de Cristo, está diciendo Pablo. ¿Te das cuenta? Que se vea mucho más, dice el versículo 12. Aquello que ya tienes, prodúcelo. Aquello que ya tienes, demuéstralo. No te frenes, sigue adelante, que haya más cada vez. Es lo que está llamando a todos los creyentes. Y no solamente es un llamado, hermanos. Si te das cuenta, está escrito de tal manera que es un mandato. Cuando dice ocúpense, es un imperativo que significa mandamiento. Y es tan importante para Pablo que nos muestra la reverencia que se merece cuando dice que se lleve a cabo con temor y con temblor. Es tan importante esto en nuestra vida que merece reverencia, que merece importancia en el cómo lo llevas tú a cabo. Con temor y temblor. Esta frase trae la idea de un temor reverencial. Un temor que sea reverente a quién es Dios. Vivimos nuestra vida cristiana por quién es Él. Es una santa preocupación por tratar a Dios con el honor que Él se merece. Alguien escribió siglos atrás que esta frase temor y temblor trae la idea de alguien que tiene gran ansiedad porque algo salga bien. ¿Sí? Alguien que lleva a cabo una actividad con ansiedad para que esa actividad salga correctamente. Es la idea que Pablo trae acá. Hey, esfuérzate para que el nombre de Cristo sea conocido, sea exaltado. Es lo que Pablo está llamando a la iglesia aquí. Pero ese ejercicio o esa actividad que es llamado el creyente no tiene que ser solo una actitud externa, algo de afuera. Tiene que ser producido de adentro. Por eso dice el versículo 13. Pues Dios, ¿qué hace Dios? Trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que se haga lo que a Él le agrada. Aunque es una obra externa, ¿sí? Aunque es un resultado externo, no tenemos que perder de vista que viene de una actividad o de una situación que se produce adentro. El problema es que si perdemos de vista el por qué hacemos lo que hacemos, de quién viene lo que hacemos y por qué, ¿verdad? Se va a volver una carga muy pesada para tu cristianismo. ¿No te ha pasado que dices tú, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero, mejor me regreso? Perdemos el enfoque, perdemos de vista quién es Él y por qué. Lo que Pablo está diciendo acá es, ten la confianza de trabajar tu salvación sabiendo de antemano que Dios es quien va detrás de ti, impulsándote y dándote la capacidad para hacer lo que a Él le agrada.
Cuando tú consideras a Dios en lo que haces, vas a estar con la tranquilidad de que Él te va a guiar y Él te va a llevar a hacer lo que a Él le agrada. Ahora pensemos un momento, ¿qué es lo que a Dios le agrada en cuanto a mi cristianismo? Dice el versículo 14, hagan todo sin murmuración ni contiendas. Esta palabra murmuración literalmente significa quejarse. Entonces a Dios le agrada que no te quejes, en otras palabras. Ahora, si pudiéramos evaluarnos tú y yo en cuanto a esta situación, creo que muchos de nosotros estaríamos por abajo del estándar, por así decirlo. Si nos está llamando a esto de no se queje. ¿Por qué? Porque naturalmente tenemos esa tendencia. El hombre por naturaleza busca, se inclina a la queja en todo. ¿Estás de acuerdo? Si hace frío, porque así hace frío. Si hace calor, porque así hace calor. Y eso es lo que vemos aquí en la iglesia. Pastor, está muy frío aquí, bájenle. Yo estoy acá. Y de todo hay queja, ¿verdad? Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Y es una tendencia que todos tenemos realmente. Pablo nos habla más bien de hacer lo contrario, que hagan todo sin quejarse, dice aquí. Y cuando dice todo, hermanos, es todo. Algo interesante que encontré mientras estudiaba este pasaje es que esta palabra murmuración que utiliza Pablo aquí es la misma que utiliza la Biblia para referirse al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando fue traducida la Biblia del hebreo al griego y habla acerca de Israel en el desierto, es la misma palabra que está utilizando acá. Es como si Pablo estuviera queriéndonos dar el ejemplo de Israel como un mal ejemplo, ¿verdad? De lo que no se debe de hacer. Y es que acuérdate, ellos se quejaron porque estaban esclavos. Después se quejaron de su libertad. Se quejaron porque tenían hambre y luego se quejaron de la comida que estaban recibiendo. Se quejaron del liderazgo, se quejaron de Dios. 40 años estuvieron quejándose. Dice en Números 14:27, ¿hasta cuándo escucharé esta depravada multitud que murmura contra mí? Dijo Dios, que se queja en contra de mí. Es lo mismo que se está poniendo el ejemplo para con la iglesia. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón que no va de acuerdo al ocuparse en la salvación que ya tenemos? Que no va de acuerdo a la producción o al fruto de la salvación, por ejemplo. Si hay algo que necesitamos entender, hermanos, es que la murmuración es algo más que una simple queja. La murmuración es algo más que simples palabras. La murmuración, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es un tema espiritual. La murmuración es un problema espiritual. De hecho, si te das cuenta, por eso Pablo está hablando de la murmuración justamente después de que habla de la salvación que ya tienes. Y es que la murmuración es esto. La murmuración o la queja es el resultado de una falta de humildad. Es el resultado de falta de obediencia y es más bien una declaración de orgullo en contra de Dios. ¿Qué es eso? Es ese entendimiento egoísta de que estamos obteniendo algo que según mi criterio no merezco. Y ojo aquí, énfasis en según mi criterio. Estoy recibiendo algo que no merezco, por eso hay queja. Pero ¿según quién? Dices que no lo mereces, ¿de acuerdo a qué? Piénsalo. Por eso llama a Pablo diciendo, nada hagas con contienda ni con queja, para que se demuestre el fruto de tu salvación. Ahora, esta otra palabra, contienda, trae la idea de una discusión que produce división. Eso es contienda, que tiene la finalidad de dividir, ¿sí? Recordemos que Pablo está trabajando aquí más bien un tema preventivo, ¿verdad? No es que la iglesia se estuviera dividida ya, pero hacia allá iba, ¿verdad? Y Pablo más bien previendo esa situación les llama a que no haya división, ni quejas, ni contiendas.
¿Qué es lo que dijimos hace un par de sesiones? Que la iglesia necesita llevar a cabo para evitar problemas, quejas y contiendas y divisiones, ¿te acuerdas? ¿Qué dijimos que era lo que iba a mantener la iglesia unida, sin división? El tema de Pablo que ha venido hablando y el ejemplo de Cristo que ha venido mostrando es humildad. Humildad. Es el ejemplo práctico de Cristo en su vida terrenal, ¿te das cuenta? Es despojarse a uno mismo considerando al otro como mayor a lo que dijo Pablo, lo que va a mantener la unidad. ¿Qué es esto? No quejas y no contiendas, no pleitos. Y ahí habrá unidad, que es lo que muestra a Cristo en la iglesia. Es por esto que Pablo ha venido a ser tan enfático, mis hermanos, a la humildad, humildad. Y es que el objetivo de la humildad, dice el verso 15, ¿qué es? Que seas, iglesia, ¿cómo? Irreprensible, hijos de Dios sin mancha. En otras palabras, lo que Pablo está buscando es que se viva humildemente para llegar a ser lo que la iglesia dice ser. ¿Qué es? Hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo utiliza esta palabra irreprensibles, que en su tiempo era la que utilizaban las personas que vendían el vino, ¿verdad? Cuando les preguntaban, oye, ¿cómo está la calidad del vino? Y ellos respondían, es irreprensible. Es irreprochable, decían ellos. Que literalmente significa sin mezcla, sin adulterar, sin contaminar. Y fíjate, eso es lo que está llamando Pablo a la iglesia para vivir en humildad y para demostrar su salvación. ¿Qué es? No haya contaminación en nuestra vida. No vivas una vida que no es la que estás diciendo que llevas. No contaminados de otra vida que no es. No vivas una vida doble, una vida mezclada. Aquí en la iglesia soy uno y en la casa soy otro. Aquí en la iglesia soy uno y en mi trabajo soy otro. Al cabo que ni me conocen. En el gimnasio soy otro. En el deporte se me sale lo Castañeda, dicen. Pablo está diciendo, somos cristianos, vivan como tal. Irreprensibles. Y también dice sencillos. Esta otra palabra, sencillos, literalmente significa puros. También Pablo la utiliza en Romanos 16, 19, cuando dice, pero quiero que sean sabios para el bien y, ¿cómo? Ingenuos, la traducen acá, pero es puros para el mal. Un escritor llamado Will Rogers, me gustó lo que dijo acerca de este pasaje. Él dijo, deberíamos de vivir de tal forma que no nos sintiéramos avergonzados o alarmados si es que vendían al loro de la familia a un pueblo chismoso. En otras palabras, es el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Seamos lo que decimos que somos, hijos de Dios sin mancha. Vive como dices que eres. Sé íntegro, congruente. Lo que dices con lo que haces. Lo que profesas con lo que actúas o vives. El gran problema que enfrenta la iglesia el día de hoy es precisamente que no está haciendo lo que dice ser. Ese es un gran problema que estamos viviendo. La iglesia no está haciendo lo que dice ser. Y es ahí donde encontramos las divisiones. ¿Te das cuenta? Pero no está haciendo lo que dice ser muchas veces porque no conoce quién es. No sé si me estoy explicando. La iglesia muchas veces está viviendo un estereotipo cristiano que más bien le dicen que debe de ser, ¿no? Ha dejado de ser bíblico y más bien se ha hecho social. Es el estereotipo cristiano, el que dicen allá afuera que debe de ser. Por lo tanto, viven el cristianismo como les dicen que lo vivan. Mira, tienes que peinarte así, tienes que vestirte así, tienes que hablar de esta manera, tienes que expresarte de esta forma.
para que seas cristiano o llegues a ser cristiano. Y muchos de nosotros llegamos a vivir de esta forma. No por lo que dice la Biblia. Muchos de nosotros actuamos no por lo que dice la Biblia, sino porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos volver, hermanos, a la actitud bíblica. ¿Qué dice la Biblia que debo ser? Eso, ser. Estar convencidos de que mi caminar con Cristo, de que el fruto de mi salvación, de que mi andar cristiano está basado en Dios. ¿Te das cuenta? Eso es dar fruto de nuestra salvación. Pablo dice acá, siendo hijos de Dios sin mancha. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, debes considerar lo que Dios dice de ti para que vivas de tal forma. ¿Cómo debes de comportarte de acuerdo a Dios? No de acuerdo al mundo. ¿Te das cuenta? De acuerdo a Dios. A veces nos preocupamos más por lo que va a decir el mundo de mí, ¿verdad? Me preocupo más por el cómo me van a ver, qué van a decir, me van a rechazar. Eso es vivir un cristianismo de acuerdo al mundo. Pero precisamente, ¿qué sigue diciendo el versículo 15? Que estamos en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa. Yo te pregunto, ¿qué de bueno podemos sacar de la opinión del mundo para nuestro cristianismo? ¿Qué de bueno puedes sacar tú? Al contrario, termina diciendo el versículo 15, más bien resplandece. Resplandece como luminar en el mundo. Pregunta, ¿cómo resplandece algo que es igual a todo lo demás? ¿Cómo va a surgir y se va a hacer notar algo que es igual a todo lo demás? Lo diferente es lo que resalta, hermanos. Lo diferente es lo que resplandece. Tú eres diferente cuando vives irreprensible y de manera pura como hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo te quiero preguntar, ¿de qué manera estás siendo tú diferente a lo que eras antes de conocer a Cristo? ¿De qué manera estás siendo tú diferente a lo que es el mundo? ¿Tus palabras? ¿Tus actitudes? ¿Tu respuesta? ¿Tu trato a los demás? ¿En medio del mundo realmente brilla tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de responder? Recuerda que eres hijo de Dios, dice Pablo. Haz producir tu salvación siendo diferente a la oscuridad. La Biblia dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro. Dice la Biblia también en Efesios que ahora somos luz en el Señor, debemos vivir como hijos de luz. El Señor Jesucristo se dijo a sí mismo que Él es la luz del mundo y también del creyente dijo que es la luz del mundo. ¿De qué manera estamos tú y yo resplandeciendo en este mundo que vive en oscuridad? ¿De qué manera estamos produciendo nuestra salvación? Y quizá el problema de todo esto, como dijimos hace un momento, no sabemos quiénes somos, muy probablemente. No sabemos ser luz, no sabemos resplandecer. Bueno, el apóstol Pablo también nos da solución a esto. Lo dice en el verso 16. Asidos de la palabra. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Asidos de la palabra de vida. Es la palabra en ti lo que te va a hacer resplandecer. Esta palabra asidos literalmente significa aferrados, ¿verdad? Y trae la idea de cuando tú te aferras a un remedio cuando estás en una enfermedad grave. ¿Cómo te aferras a ese remedio cuando sabes que es la única solución? ¿Cómo te aferras a esa esperanza cuando sabes que no hay otra esperanza? Bueno, de esa manera dice Pablo que vivamos nuestra salvación aferrados, asidos a la palabra de vida. Un ejemplo de esto lo vemos en los apóstoles, en aquella situación cuando la multitud dejó a Jesús y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Váyanse. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? ¿A dónde iremos?
¿A quién iremos si solamente tú? Dice Juan 6:68. Tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti podemos aferrarnos? Dice Pedro. Solamente a ti nos podemos aferrar en esta vida llena de oscuridad y de maldad, en medio de esta generación perversa y malvada. Nada más tú, Señor. Pablo nos está llamando a que nos aferremos a la palabra de vida en medio de este mundo oscuro. Ahora sabemos que estamos en un mundo caído. Sabemos que vivimos en un cuerpo de pecado que constantemente se inclina hacia la maldad. Cuando hablamos de vivir de manera digna del Evangelio de Cristo, realmente estamos diciendo es ir en contra de la corriente. Ir en una lucha constante, ¿estás de acuerdo? Es difícil, no estamos hablando de que sea fácil. La situación, ¿cuál es? ¿Cómo podemos nosotros ayudar, verdad, en nuestro cristianismo para permanecer y ser constantes? Lo que Pablo enseña en su vida, ¿sabes qué es? Apunta tu vida a la expectativa del mañana. Si tú recuerdas, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Si alguien se podía desanimar en su cristianismo, era Pablo. Él estaba arrestado injustamente. Seguramente había sufrimiento, dolor en él. Si alguien podría desanimarse, era él. Pero aún así dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. En medio de la lucha, en medio de la dificultad que tú y yo vivimos y que es una realidad, ¿verdad?, que estamos enfrentando día tras día, es posible aferrarse a la palabra de vida cuando tu mirada se encuentra puesta en lo venidero antes que en lo terrenal. Cuando tus ojos los apuntas hacia lo venidero antes que lo terrenal. Pablo dice aquí, para que pueda yo gloriarme. Y no está hablando de una gloria vanidosa, hermanos. Es una gloria de regocijo. Pablo lo que está diciendo es que espero sentirme lleno de gozo en mi corazón al ver que Dios permitió desarrollar en ustedes, Filipenses, mi ministerio y la obra de Cristo, y lo pueda yo ver en aquel día de Jesucristo. Mi gloria será verlos ahí. Mi gloria será el darme cuenta que nada de esto es en vano, dice acá. No importa lo laborioso, no importa lo difícil, dice el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación del sacrificio, aunque pase por lo que pase, por servirle a su fe, yo me gozo y me regocijo. Siempre y cuando haya gloria de Dios y yo sepa que ustedes tienen una esperanza mucho más grande puesta en el Señor, y yo llegué a aquel día, no hoy. Yo no espero verme, dice Pablo, yo no espero verme beneficiado en esta tierra, en esta vida. Cuando llegue aquel día y los pueda ver yo ahí, en eso me gozo y en eso me regocijo. Solamente es cambiar la mirada de donde está hacia Cristo, ¿te das cuenta? Mucho de nuestro pesar en nuestro cristianismo, en nuestro andar, es que precisamente estamos poniendo la mirada en los beneficios terrenales, y eso nos va a cargar muchísimo. No nos va a dejar avanzar siquiera. Pablo dice, pongan su mirada también ustedes allá, y ahí juntos, dice el versículo 18, podremos gozarnos y regocijarnos juntos. Se trata de eso. Por lo tanto, vivamos juntos el gozo de lo que tenemos en Cristo. El llamado a la iglesia, ¿cuál es? Produzcan el fruto de su salvación, siendo humildes, considerando al otro como superior a sí mismo. Y aunque no será fácil, aunque seguiremos en lucha, en dolor y en sufrimiento muchas veces, no apartes tu mirada de la promesa del porvenir. No apartes tu mirada de la promesa de lo que Cristo ya te ha dado, porque es solamente ahí donde tú vas a poder levantarte y seguir adelante.
Este mundo te va a fallar. Esta vida te va a doler. Y eso es una realidad. El único que nunca te va a fallar es Cristo. El único que te va a sostener siempre es Cristo. No quites tu mirada de Él. Sigue adelante en tu cristianismo, confiando en su voluntad y en su gloria. Aférrate a la palabra de vida que es en Cristo Jesús. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.